es Moria Moore. La paz, la avispa, el taco, las vertientes, el muerto, los decilitros, el búho, los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas, el desconocimiento, la olla, el monaguillo, las gotas, el olvido, la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja, los párrocos, el ébano, el desaire, la parte, el tipo, el estupor, el alma. Transido, salomónico, decente, ululaba, compuesto, caviloso, cadavérico, perjuro, iba, tornaba, respondía, osaba, fatídico, escarlata, irresistible. Dúctil, azafranado, externo, nítido, portátil, viejo, 13, ensangrentado, fotografiadas, listas, tumefactas, conexas, largas, encantadas, pérfidas. En sociedad, en vidrio, en polvo, en hulla, marchase, vaciló, en hablando en oro, fulguró, volteó, en acatamiento, en terciopelo, en llanto, replegóse. Ardiendo, comparando, viviendo, enfureciéndose, golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando. Recordar, insistir, ir, perdonar, ceñudo, acabaría recostado, áspero, atónito, mural, meditaba, estamparse, confundirse, fenecer. Después, estos, aquí, después, encima, quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca, debajo, acaso, lejos, siempre, aquello, mañana, ¿cuánto? ¿Cuánto? Inatacablemente, impunemente, negramente, husmeará, comprenderá, vestiráse oralmente, inciertamente irá, acobardáse, olvidará. Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo, lo augusto, lo infructuoso, lo aciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal, lo todo, lo purísimo, lo lóbrego, lo acerbo, lo satánico, lo táctil, lo profundo. Estos son dos poemas intercalados de César Vallejo, poeta peruano, que para nosotros es una gran referencia dentro del mundo de la poesía. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, a este público que se ha acercado a nosotros hoy, un viernes, 7 de junio, ya en pleno verano, para hablar de esta revista. Muchas gracias al Ayuntamiento de Valdemoro, al equipo también de la Biblioteca Ana María Matute, por ofrecernos este espacio y darnos la oportunidad de darnos a conocer como revista. Esta revista que se llama Codex Sulpurista, que podemos decir que es todavía una revista en pañales, lleva tan solo 2 años y bueno, vamos a iniciar esta presentación. Simplemente queremos dar como una invitación, ¿no? tanto a la historia, a la trayectoria de esta revista, tanto como poner en escena o plantear algunas de nuestras preocupaciones en torno del mundo de la literatura, dónde está la literatura, dónde estuvo, a dónde va. Y en ese sentido sería importante, ¿no? Pues, dar a conocer algunas ideas que nos parecen fundamentales. Y la razón de esto pues, es que estamos aquí, en esta presentación. Hemos hecho ya varias presentaciones. Hicimos una en la Universidad Complutense de Madrid, allá por noviembre, si no me equivoco. Y luego también una más reciente en la Universidad de Sevilla. Y pues aquí esta vez nos ha tocado en Valdemoro.
el lugar donde yo vivo, por cierto. O sea, que para mí es un orgullo y un honor. Y pues yo hablé con Emilia, la directora de la biblioteca, Ana María Matute, porque quería dar a conocer aquí la revista, porque creo que merece la pena pues, plantear nuevas cosas acerca de la literatura, ¿no? Nuevos planteamientos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar, como digo, de la historia, de la trayectoria, de algunas de nuestras ideas, y también vamos a invitaros, por supuesto, a participar en la propia revista, porque evidentemente las revistas son colectivas, es decir, entran distintas voces, y sobre todo nos interesa, ya que, como reza uno de los lemas de la revista, se trata de una revista con vocación transatlántica, algo de lo que luego vamos a hablar, pues nos interesa también dar cabida a esas literaturas, a esas voces que por alguna u otra razón no suelen ser, digamos, valorizadas como deberían. Entonces vamos a empezar con la génesis, y para eso tengo aquí a Diego, que es realmente uno de los miembros fundadores, o quizá el miembro fundador más fundador de la propia revista, que nos va a hablar del origen, ¿no?, de la génesis de la revista. Vale. ¿Qué pasa, no? Sí. Si quieres, dámelo cómo se usa esto. Esto para allá. De allá para abajo. Sí. Vale. Bueno, yo voy a pretender ser bastante breve, quizá me alargo un poco, pero la pretensión es ser breve porque sobre todo también queremos leer poesía, entonces para que dé tiempo, pues es necesario que haya cierta brevedad. La revista se llama Codex Sulpurista. Esto es un nombre muy extraño, desde luego yo no he visto ninguna revista que sea de nuestro tipo, que tenga aún una nomenclatura en latín como la que tenemos nosotros, y esto tiene una razón de ser bastante importante y que entronca mucho con lo que pensamos nosotros sobre la literatura. Y para explicarla tengo que de alguna manera desarrollar o comentar cómo se generó de alguna manera esta revista, cómo empezamos a pensar en la revista. Lo de sulpurista, ese sulpurista viene de sulfur. Sulfur en latín es azufre. También voy a explicar por qué el azufre es un elemento químico que tiene que ver, no un elemento químico con la literatura. Pues bueno, tiene mucho que ver. Efectivamente, los elementos químicos pues tienen un gran desarrollo en la historia de la literatura, en todos los sentidos. Pero ¿por qué el azufre? Lo vamos a ver ahora. Vale. Bueno, esto es una fotografía deslocalizada, podríamos decir. Este señor de aquí es probablemente el escritor argentino más condecorado y más célebre de la historia de Borges, pero es Borges orinando. Es decir, aquí lo que ha sucedido es que a través de un retrato de un escritor en una situación que no es propia de él, se nos está develando de alguna manera otras facetas o otras caras de la literatura que de alguna manera nosotros invisibilizamos o corremos un tupido velo sobre ellas, pero que efectivamente existen. Una de las razones de existencia de esta revista es precisamente esa, dar a conocer otras facetas, otras formas de concebir y de observar la literatura que de alguna manera abarquen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es una situación absolutamente normal y que, bueno, poetizándola de cierta manera también puede contener cierta poeticidad. Entonces, por esto, es una de estas razones por las que pongo aquí esta imagen. Aquí vemos a un escritor que se llama Eduardo Laborda, uruguayo, orinando encima de la tumba de Borges, que es el personaje que anteriormente estaba orinando, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto estos escritores? Escritores uruguayos, argentinos, vemos que son todos hispanoamericanos. En Hispanoamérica hay una concepción diferente de lo que es la literatura a la que tenemos aquí en España. Y nosotros, desde esta revista, estamos postulando por una vocación transatlántica, es decir, por una unión debido a nuestra lengua y a nuestra cultura común entre la literatura española y la hispanoamericana, porque al fin y al cabo estamos produciendo en la misma lengua, entonces vemos bastante fértil esa relación entre escritores hispanoamericanos y españoles, que es algo que normalmente no se da actualmente y que es un elemento que es a reivindicar por nuestra parte.
Exacto. Ahora, de hecho, hablaremos seguramente, ¿no?, del origen. Precisamente uno de los orígenes está en el máster de literatura hispanoamericana, al cual ambos, Diego y yo, pertenecimos, ¿no? Bueno, aquí también vemos, bueno, Vargas Llosa y el rey emérito, que mantienen cierta relación, pero esto es una parte de la literatura. Es la parte de alguna manera noble de la literatura. Nosotros también queremos hacer ver la otra parte de la literatura, la parte suburbial, la parte de las alcantarillas de la literatura, la parte de alguna manera censurada, que normalmente se censura, se obvia. Escritores como, por ejemplo, Osvaldo Lamborghini, o escritores incluso bastante conocidos como Baudelaire. Baudelaire es el primer, probablemente, escritor, uno de los primeros escritores censurados. Hubo hubo otros antes, pero es uno de esos escritores censurados porque de alguna manera quebrantó en su literatura ciertas normas morales y estéticas convencionales de la época. Entonces, queremos de alguna manera abarcar todos los ámbitos de la literatura con esta revista y todas las formas también de concebirla y de leerla también. Bueno, aquí ya estamos hablando de la génesis de la revista. Primero se mencionan algunas ideas principales que tenemos nosotros para desarrollarla y aquí un poco ya cómo la fuimos desarrollando, cómo fuimos ideándola. Este es nuestro colega Charles y ese soy yo. En 2021 fuimos, bueno, quedando regularmente y fuimos ideando una manera, fuimos pensando en una manera de alguna manera visibilizar esta literatura que normalmente está fuera de los cánones. Entonces, a través de diversas reuniones, como la que también tuvimos aquí, pues se fue fraguando esta revista. Esos son unos compañeros del máster de literatura hispanoamericana que de alguna manera también participaron en la elaboración de las ideas primigenias de lo que se iba a hacer, etcétera, y que fueron fundamentales. Como veis ahí, o sea, éramos un grupo totalmente heterogéneo. Lisa, nuestra amiga Lisa, era de China. Pedro era mexicano. José Agustín, chileno. Jorge, peruano. Marilla, de Serbia. Y Diego y José, que soy yo y el que está al lado del compañero, somos españoles. O sea, es un grupo muy heterogéneo de personas que de alguna manera intentan encontrar un vínculo común entre todas ellas a través de esa literatura, a través de ese diálogo. Y todo esto fraguó en el primer número de la revista, que como vemos, eso es una hoja del primer número. Empezamos a hacer poemas conjuntos, una especie de cadáveres exquisitos, no sé si sabéis lo que es, seguramente sí. Empezamos a hacer cadáveres exquisitos, cuyo hilo conductor era, pues, decir lo más impactante, lo más sorprendente que se nos ocurriera, ¿no? Entonces yo estaba de ahí, de hecho fue ahí donde escribimos ese poema. Estábamos ahí en ese bar y a mí de repente se me vino a la cabeza el sintagma limones desollados. Entonces ya continuamente pues José Agustín fue diciendo otra cosa, la otra persona otra cosa, hasta que se creó ese poema que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Limones desollados, clavo de niebla en el prepucio, lengua de cenicero, córnea triturada, que termina con un te amo. Es decir, es de alguna manera un poema de provocación, es un poema dadaísta. Realmente esto es algo que ya se ha hecho, pero nosotros, a través de la elaboración de este tipo de literatura, estamos reivindicando que el lector y el editor se focalice, que es decir, que vea que hay otros tipos de literatura y que son igualmente válidos que la literatura que normalmente vemos en la casa del libro nada más entrar. Entonces ese era nuestro objetivo inicial. Y bueno, ese soy yo, ahí un poco en un bar de los que nos reuníamos, ahí estamos más o menos. Eso de ahí es el sótano de la taberna El Parnaso, que es un bar muy famoso de Madrid, de la Latina, seguramente lo conozcáis, habéis ido por esa zona. Y ahí es donde realmente se fundó, porque ahí es donde le pusimos nombre a la revista, etc. Entonces es bastante curioso cómo el Parnaso, que es un monte donde habitan todos los poetas y todas las musas, en la mitología griega, pues para nosotros fuese el sótano de un bar, con esa cosa contradictoria, ¿no?, del monte y el sótano. Pero bueno, eso es una anécdota graciosa simplemente. Y bueno, más compañeros. Y bueno, básicamente
Eso de ahí es un poema mío que parece que tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. O sea, a lo mejor lo ves así y decís, esto no tiene, no, lo tiene. Y de hecho yo lo hice explícitamente para que el lector buscase el sentido dentro. O sea, que no es una cosa hecha al azar. Pero básicamente, ¿qué es Codex sulfurista? ¿Por qué el azufre? Por eso. Es por eso. El azufre es un elemento que normalmente produce mal olor, un elemento tóxico, desagradable. ¿Por qué somos nosotros así? Porque proponemos un nuevo tipo de literatura que normalmente corroe, por así decir, las estéticas dominantes que hay en las grandes editoriales. Entonces esa es la lógica, más o menos, del sulfurismo, aunque no es la única. Es con la que yo de alguna manera, pues, y otros compañeros empezamos a hablar de este tipo de cosas. Para mí personalmente, luego ya como escritor, el azufre para mí tiene una relación muy estrecha con la muerte. Entonces yo muchas veces he dicho que la Codex Sulfurista es una revista que ya nació muerta. Esto también tiene su sentido. No lo voy a explicar aquí, pero bueno, os invito a que lo descubráis si visitéis nuestra página web. Y bueno, aquí acaba mi intervención y ahora va a hablar Juan un poco de lo que es para él la revista y cómo han ido evolucionando los números. Exactamente. Yo en mi caso quiero también contar un poco mi experiencia de cuando me acerqué a cómo conocí a Diego, ¿no? y cómo me integré también en la propia revista. Yo también hice el máster de profesor, lo que pasa es que en este caso Diego es mayor que yo, entonces no pudimos coincidir, pero nos conocimos en este año, este curso, perdón, en el máster de profesorado de la Complutense, ¿no? Cuyas clases eran horrendamente aburridas, y entonces empezamos a experimentar también con la literatura. Diego tenía ya la revista y entonces pues yo también le hablé de que tenía gustos parecidos acerca de la literatura y por lo tanto pudimos, me invitó, ¿no? a colaborar con Codex Sulfurista y entonces desde entonces estamos aquí bregando, ¿no? Yo en mi caso, cuando escuché por primera vez la idea, ¿no? de Codex Sulfurista, sobre todo por el tema del azufre, ¿no? Antes Diego ha dicho que no, parece que no hay una relación entre la literatura con la química, ¿no? Pero yo precisamente cuando escuché sí que ya tenía esa relación, porque precisamente hay una vastísima literatura alquímica, ¿no? Yo soy entre otras cosas, una de mis grandes aficiones es la alquimia y otras cuestiones. Y precisamente cuando escuché el término de azufre me fui directamente a la tradición de la literatura alquímica, sobre todo el elemento que es un principio activo, que es el azufre, ¿no? Que se disuelve, ¿no? es el elemento del anigredo, lo que se llama el anigredo en la alquimia, es decir, el proceso para llegar luego a la piedra filosofal, se disuelve en el mercurio, se combina con el mercurio y se disuelve, ¿no? Para crear ese anigredo, esa putrefacción, esa muerte, como ha dicho Diego, que va a dar paso luego a buscar esas pepitas de oro, a ese magma de resurrección blanquecino, ¿no? Que va a llegar luego a la obra suprema, que es la obra que es la piedra filosofal, ¿no? Entonces yo pensé eso, ¿no? Y yo creo que de alguna manera estas ideas se complementan. No sé si tú piensas eso también, Diego, ¿no? La idea, ¿no? no buscar oponer distintos tipos de literatura, sino complementarlos, ¿no? Es decir, sí, podemos escribir sobre cosas sin tener por qué rechazar otras, ¿no? Es decir, como muchas veces dice Diego, ir más allá de una mirada esencialista de la literatura, ¿no? En todo caso, buscar las quintaesencias de todas esas literaturas, de esas miradas, de esos caminos múltiples que tiene la literatura, ¿no? Bueno, si me permites algo, esto se entiende de manera muy sencilla. Yo una vez leí una entrevista a un poeta y este poeta decía que en los poemas no pueden aparecer los gerundios, porque eso quería decir que ese poeta era mal poeta. Y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué? Cuando, por ejemplo, ¿qué problema hay de que aparezca un gerundio? Cuando, por ejemplo, grandes poetas como San Juan de la Cruz o Fray Luis de León han utilizado gerundios. ¿Por qué no? Estas visiones de la literatura es contra las que nosotros
nos alzamos, pero no de manera totalmente rompedora, sino abarcante. O sea, no queremos destruirlas, por así decir, sino ampliar su abanico, ampliar su mirada de alguna manera. Y lo que nosotros decimos es que un poema o cualquier obra literaria, pues no es buena o mala dependiendo de si tiene estas características u otras, ¿no? Este poeta te diría que un poema con gerundios es un mal poema. Nosotros decimos no tiene por qué serlo. Un mal poema, un buen poema no viene determinado por una lista de características que ha de tener, sino por la manera en que el poeta ha imbricado el fondo, que es la temática del poema, pongamos un poema de amor, con la forma, que eso es el gerundio. ¿Cómo el poeta ha imbricado fondo y forma? Si lo ha imbricado de manera correcta es un buen poema. Simplemente. O sea, ya está. Y tú en un poema puedes meter lenguaje coloquial, porque no vas a poder, lenguaje médico, porque no vas a poder, periodístico, tecnológico, porque no vas a poder. Puedes meter emoticonos, ¿por qué no? Pero con la condición de que lo imbriques de manera coherente con la temática del mismo, porque si no, estás haciendo cosas por hacerlas, que no tienen ningún sentido. Entonces eso es lo que nosotros un poco pensamos sobre esto. Si quieres intervenir, puedes intervenir, ¿eh? O sea, si estoy de acuerdo o no, podéis intervenir. No queremos tampoco... No, tampoco buscamos una mirada totalitaria, ¿no?, de la literatura. También se puede disentir, por supuesto. Entonces, si quieres, pasamos ahora a ver un poco la evolución también de la estética de los propios números, ¿no? Porque esto es una revista y también tiene, digamos, su página web, sus números. Hemos publicado está todavía en cocción el séptimo número, pero evidentemente ha habido también una evolución en la trayectoria de la estética de los propios números de la revista, ¿no? Bueno, este es el primer número, como veis, y está basado sobre todo en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera, un poeta modernista del siglo XIX, y un poco pues es interesante ver, ¿no?, la cosa de coger una revista del siglo XIX para hacer una literatura en pleno siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que luego también ha ido evolucionando la propia estética de la revista. Voy a enseñaros primero, antes de nada, lo que es la página web. Aquí, como veis, en el buscador Google buscáis Codex Sulpurista y se encuentra fácilmente. Sale la primera entrada, esa que aparece ahí. Y cuando entráis ahí vais a ver esta portada, ¿no?, que son las últimas novedades y demás. Aquí tenéis y se ve, ¿no?, el número publicado y la convocatoria para el séptimo número. Bien, luego también hay un apartado para hablar de quiénes somos. Y luego voy a pasar aquí para enseñaros, que yo creo que aquí también podemos detenernos un poquito, sobre todo la portada a partir del cuarto número, si no me equivoco, Diego, ¿no? Fue a partir del cuarto. A partir del cuarto número buscamos dar más presencia a una estética también, que eso es una cosa que nos interesa mucho, sobre todo de ciertas problemáticas de la literatura actual, que es la cuestión de dónde está también lo digital, el problema de lo digital y la literatura. Hay un dilema, ¿no?, entre lo que es la actividad letrada y la actividad digital, y nosotros yo creo que nos ponemos en un lugar en el que rompemos con ese dualismo, es decir, buscamos también formas literarias en las que entren tanto lo analógico como lo digital. Entonces, por ejemplo, esta portada se ve muy claramente, ¿no?, los códigos binarios y cómo también esa manera, ¿no?, de distorsionar, sobre todo teniendo en cuenta una realidad tan distorsionada como es la actual, en la que tenemos unos grandes estímulos, ¿no? Esta portada yo creo que refleja esa idea de saturación, de distorsión del mundo del mundo mediático e informático en el que vivimos, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo he nacido en el 99, el más mayor es Chal, que 93, ¿no? ¿Naciste? 92. 92. Con naranjito. No, era Kobe. Claro, es verdad. Casi. No ha colado. O sea, básicamente lo que queremos decir, Juana nació en el 2000
es que... que somos generación Z, yo no me acuerdo, millennial, generación Z, lo que sea. Aunque él es millennial. Él es el millennial del grupo. Me acuerdo que un día, con permiso, en Antena 3, dijeron que éramos generación llavero, porque nos dejaban los padres solos en casa. Sí. Pues básicamente lo que queremos decir es que nosotros, debido a la época en la que hemos nacido, pues hemos tenido un contacto muy diferente con nuestro entorno, que de alguna manera ha sido mediatizado por los dispositivos electrónicos móviles y las redes sociales. A lo mejor una persona que haya nacido en los 80, en los 70, esto no lo ha tenido. Entonces, de alguna manera, nosotros sentimos la necesidad de mostrar esa mediatización, esa influencia de los dispositivos electrónicos, de la red, de ese horror vacui, porque Internet es un horror vacui, totalmente. Esa como cantidad de estímulos que nos llegan constantemente en redes sociales, a través del móvil, del ordenador. Entonces, eso de alguna manera tenía que reflejarse en nuestra literatura y en nuestra manera de ver el mundo también, porque somos una generación diferente a la de nuestros padres o la de nuestros abuelos. A nuestros padres o a nuestros abuelos a lo mejor la literatura era más un árbol bonito, un pájaro cantando que otra cosa, pero para nosotros tan literatura es un pájaro que canta como una hormigonera que no te deja dormir por la noche. O sea, es así, porque de ambas situaciones, de ambas imágenes se pueden extraer significados poéticos. En un caso quizás sea una sensación agradable, de belleza, etcétera, pero en el otro lado a lo mejor estamos hablando de una situación de desesperación, ¿no? Cuando quieres dormir y una hormigonera suena, o etcétera. Es una situación que nos pone en los ojos pues, otro tipo de temáticas, otro tipo de maneras de interpretar la realidad. Para nosotros la literatura no es belleza, o no solo es belleza. También la literatura es lo hórrido, la fealdad, la miseria del ser humano. Es lo que decía Baudelaire, ¿no? Exactamente. También. Hay un poema, justo me acabo de acordar de un poema de Pasolini que perteneciente a las cenizas de Gramsci, que se titula precisamente El llanto de la excavadora, ¿no? Entonces es muy interesante esa imagen de ver como una excavadora gime también, ¿no? Pero evidentemente no podemos decir que es una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, buscamos la belleza, pero también hay que ir al barro, ¿no? Al pesebre para encontrar algo más, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir aquí también. Queríamos enseñaros más detalles acerca de cómo ha ido evolucionando los números de la revista a nivel estético. También, como veis, bueno, esto es un índice, ¿vale? En que veis que tenemos distintas materias, lo denominamos materias para hablar de los distintos géneros, ¿no? Que para nosotros también es una cuestión muy importante, ¿no? Que no consideramos los géneros como cosas monolíticas, sino que también nos interesa el diálogo entre géneros literarios, ¿no? Y damos cabida aquí, bueno, por ejemplo aquí aparece materia ensayística, ¿no? Ensayos, en el que se da cabida a la reflexión, poesía lírica, narrativa, pero también hemos dado pie también, por ejemplo, al teatro. Y no sé si también queríamos dar también pie a, por ejemplo, aforismos o cualquier tipo de literatura. Incluso hemos llegado a meter cómic e incluso música, de alguna manera. Entonces, cada cosa que nos resulte como llamativa, que busque precisamente esas conexiones, ¿no? Entre distintas disciplinas, también es bienvenida a la literatura, ¿no? Y veis ahí, por ejemplo, también, no sé si lo he dicho antes, el código QR también nos interesa poner en diálogo la literatura con formas, ¿no? De intervínculos para ir a otras regiones, ¿no? del océano de Internet, ¿no? Bueno, creo que ese código QR te lleva a una noticia del 2016 en Chile de una persona que tenía un síndrome, no sé cómo se llama, síndrome de Jesucristo o algo así, entonces la persona... Es el Nicanor Parra, ¿no? El Cristo del Ki. No, pero esto era real, o sea, era una noticia sí, real. ¿Que era Diego puede ser? No lo sé. Bueno. Básicamente era un hombre que él se pensaba que era la reencarnación de Jesucristo, entonces para probarlo, pues en un zoo de Santiago de Chile se metió en la jaula de los tigres. Entonces los tigres casi le matan, evidentemente.
¿no? Entonces decimos, aquí hay literatura en esto, puede haberla. Claro. O sea, esto es algo realmente impactante, como un hombre... Que está en lo mediático, además. Sí, o sea, como un hombre puede... ¿Qué es lo que tiene que haber en su cabeza para que se piense que él es la reencarnación de Jesucristo y que por lo tanto un tigre no le va a atacar porque él es hijo de Dios y se mete en la jaula del tigre para probarlo y evidentemente pues casi fallece? Porque los tigres son tigres y los seres humanos somos seres humanos. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas son las que metemos en los códigos QR, que son curiosas. Claro, para darle ahí otra factura, ¿no? Bien, luego otra página de otro número de la revista. Como veis también nos gusta un poco esa estética también de, sobre todo, no sé si lo notáis en el propio texto, que parece como digital, ¿no? Que se distorsiona. Bien. O luego aquí este poema, que es un poema de programación, ¿no? De lenguaje de programación, que también nos interesaba, es un poema bastante interesante. Luego aquí, esto es de Diego, que son unos grafitemas, ¿no? Como veis también metemos imágenes, nos gusta mucho la idea de incluir las propias ilustraciones o imágenes que de alguna manera también den más fuerza a la propia revista. Son grafitis, entonces aquí son poemas en los que Diego describe sus propios grafitis, por ejemplo. Luego esto, que en este caso es mío, en el que, bueno, son unos poemas este poema que se va deshaciendo, por ejemplo. Luego aquí veis una imagen muy liminal, ¿no? Y esto sería la última página del último número, ¿no? De la revista. Entonces, bueno, quería darle ahora la palabra a Charles, que nos va a hablar también sobre el papel que tienen las revistas respecto, ya que estamos en una biblioteca, sí, en relación con las bibliotecas. Las bibliotecas y un poco pues a los problemas a los que nos enfrentamos. Y quería comenzar un poquito con algo de lo que es, siguiendo la misma línea, como es el caso de lo de la censura que hemos comentado, o incluso de esta cuestión estética. En un principio, y a nivel que me parece muy curioso, como decía Ana María Matute, ¿no? El hombre no ha evolucionado tanto, y es cierto, ya para quedar bien con la biblioteca. En este caso, sí es cierto que nos encontramos, como bien han dicho, toda la cuestión, tanto de Baudelaire, Verlaine, siempre ha habido un carácter de censura, que puede ser una censura que ha sido causada por terceras personas o autocensura. En este caso también nos encontramos a una cuestión de una censura que está muy acuciada por el sistema económico. Por el sistema económico y por las redes sociales, ya que tantos seguidores ayuda a publicar. Pasa lo mismo en muchos sectores del carácter artístico. En este caso es algo con lo que intentamos también romper, ¿no? Que es una cuestión de generar como una especie de participación cívica intercontinental, en el cual sí que haya una evasión de ese pensamiento que todo el mundo tiene, que tiene que ver con una cuestión de redes sociales o una característica de un beneficio económico. ¿Qué otra cuestión también rompemos, ¿no? Con esos característicos arquetipos, ¿no? Actuales de la literatura? Esa estética que, como bien han dicho, sí que conlleva lo que se llamaría para Kant lo sublime. Kant separa esa estética que lleva hacia el romanticismo, que en el caso como tenemos una cuestión, ¿no? Como esa alegoría al suicidio romántico de Arenza, que está en el Museo del Romanticismo, que rompe de una forma crítica, también se le puede dar la vuelta. Es decir, es lo sublime, ¿dónde está? ¿No? En lo desolador. Esas palabras también son más una cuestión rítmica, un golpe, ¿no? Que al final golpean más dentro del propio, tanto lector como nosotros, o a la hora de expresar una emoción o simplemente lo que es dibujar esa imagen. De hecho, como diría Valère, ya siguiendo con los modernistas de Baudelaire, es capturar un momento. ¿Qué es la poesía sino capturar un segundo? No se puede capturar ese segundo, pero lo desgrana en esas palabras, que es muy similar a lo que decía Cortázar entre la diferencia entre la novela y el relato. El relato es una fotografía en la que vas mirando y puedes moverte, casi como las cartas de Harry Potter, y en otro caso es
la novela, que es igual o idéntica a una película. Bueno, ¿qué era de lo que iba a hablar en un momentito? Que yo no tengo fotografías porque soy un poquillo vago, ¿verdad? Quería comentar los procesos de qué relación, ¿no? o con qué nos podemos identificar en el servicio de lo que llamaríamos biblioteca social, ¿no? En esta cuestión de extensión bibliotecaria, en este intento también que llevamos, pues como nos han permitido, tenemos que ya reitero las gracias en esto, ¿no? Bueno, pues hablo de que del mismo modo que en las bibliotecas intentamos generar un espacio cultural, como hemos comentado y vuelvo a comentar, transatlántico, me reitero, ya que en el cual haya una especie de reunión y de convergencia, en la cual no solo haya un crecimiento en parte nuestra, sino también por parte de tanto nuestros lectores, que no son lectores directamente, sino también participantes, porque realmente nuestro objetivo principal es acabar con esa cuestión, ¿no?, del lector promedio, que también llega mucho del siglo anterior, como esa persona que iba, compraba el Hola o el TP, esa revista de todo público, de la tele, para ver qué iban a estar hoy en la tele, sino que haya una opción de participar, independientemente de las cuestiones académicas. Ya que también en todo el pensamiento literario actual, tanto de unas gamas más altas o unas gamas más bajas, siempre hay un elitismo académico, que es algo que realmente, en nuestra opinión, hay que renunciar a ese elitismo y ser una función más abiertas. De hecho, ya como hemos hablado de anécdotas, voy a hablar de una anécdota bastante graciosa de cuando estaba antes de este proyecto. Diego y yo teníamos otro proyecto también que se llamaba Disidencia Cultural, que seguía unas líneas muy similares, pero era de otro carácter. Y en ese sentido, cuando hacíamos un evento, siempre buscábamos una intermediación tanto con lo actual como con la gente que no era habitualmente lectora. Que también es un proceso que nos identificamos con las bibliotecas, esa animación a la lectura, ¿no? El proyecto de la animación a la lectura, que nos parece algo realmente pertinente. Finalmente, queríamos hablar de los problemas a los que nos enfrentamos, que también tienen que ver con una cuestión digital. Es decir, una causa que también acucia, que es un trabajo que hay que agradecer también a las bibliotecas, y actualmente, como están las situaciones, que es la brecha digital. ¿Cuál es el problema? Tanto personas mayores o por cuestión de recursos, falta de recursos, no tienen un acceso a Internet. Entonces, nosotros nos enfrentamos de esa misma forma al reto de cómo llevar o hacer llegar a esa gente la revista, ¿no? Es una cuestión a la cual nos enfrentamos y que estamos pensando cómo llevar. ¿Se han llevado varias ideas de proyectos? Sí. Se ha cuestionado, pero es un reto al cual también nos encontramos bastante aguciados. ¿Cuál es una de las primeras medidas que hemos tomado así de una manera más sencilla? Es comenzar con las tarjetas de visita o intentar hacer eventos en los cuales podamos hacer llegar esa información de una manera más sencilla y más coherente. Entonces, bueno, en este caso, el objetivo final es atacar esta dimensión, ¿no? que es la que ahora actualmente pues más puede ser un reto. ¿Qué medidas hay para el futuro? Y ya con esto termino. Pues bueno, en este caso sí que hay varias medidas que tenemos pendientes. En el caso de la revista, continuar con ella es lo que nos gustaría. La verdad que estamos bastante contentos con los resultados y la verdad que es un proyecto que esperamos que pueda seguir creciendo y sobre todo acabar con esas barreras que son tanto la censura como la brecha digital como esa cuestión elitista que ataca directamente a la estética. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la segunda parte de la presentación. ¿Lo tienes? Que va a ser una lectura breve de poemas de cada uno de nosotros y luego si alguien quiere también leer algún poema, a lo que también estáis invitados, si alguien quiere leer algo, pues ahí está. Entonces, bueno. Aquí me siento un poco incómodo para leer poemas. A mí se me están clavando los muelles en el culete.
Las olas del mar nos han sembrado tumbas abiertas en la garganta. Las olas del mar se han ido. Las olas del mar nos han clavado estalactitas en las córneas. Las olas del mar no vuelven. Las olas del mar con su gemido de cordero sin madre y sin mañana y doblemente sin madre. Las olas del mar con sus barcos abandonados en el vacío donde moluscos y estrellas y cascadas sin fin se funden con la negrura. Las olas del mar nos han escupido dulcemente a los labios. Las olas del mar sin agua, las olas del mar sin agua, sin agua. Las olas del mar se posan con desesperación sobre nuestras costillas abiertas. Las olas del mar sin bahías, sin bahías. Las olas del mar nos han sembrado rastrojos ardientes en todas las palabras que alguna vez pronunciamos. Las olas del mar se han ido. Las olas del mar, esas que no vuelven nunca junto al canto verde de las gaviotas, esas que sobrevuelan siempre las toallas húmedas de los bañistas, esas que no vuelven nunca con una amapola entreverada en las vértebras, esas que no vuelven nunca al árbol luminoso de donde emanan golondrinas y peces y veranos infinitos, esas que no vuelven nunca porque el azufre las ha roto, esas que no vuelven nunca porque el azufre las ha roto, esas que no vuelven nunca porque el azufre las ha roto, esas que no vuelven nunca y no vuelven y nunca vuelven de nuevo y nunca vuelven como regresan los disparos a la frente del ciervo, como regresan los disparos a la frente del ciervo, como regresan las frentes a los disparos del silencio desvalido, a los disparos desvalidos del silencio desvalido, desvalido. Bueno, en mi caso yo creo que también voy a copiar a Diego porque me apetece también recitar el libro. Bueno, yo voy a recitar un poema que se titula Búho Nocturno. No sé si alguna vez os ha pasado que estáis volviendo a casa como Ulises y resulta que el bus no llega. Es un poco aquí la idea. Dice así: tengo frío, las 2 de la mañana, los semáforos se desdoblan, o rojos o verdes. Me veo perdido, me aburro, enciendo y apago a cada rato mi móvil. Ningún alma en la intemperie. Lejos de aquí, no hay lugar que coincida con esta de Ixis. Me descubro sin persianas, abrigado de miedo y decepción. Todo es tan concreto y abstracto. ¿Quién me va a sacar de tanta paradoja? Una situación ridícula como esta no puede desaprovecharse. El pensamiento la moldea inútilmente. Los 3 grados centígrados de la madrugada me resquebrajan en cada uno de los intersticios. Quisiera dejar de hablar de mí mismo para aniquilar todo pensar oxidado. Ser un haiku de autor desconocido. Borrar el historial de todas mis búsquedas. Triturar poco a poco mi carnet de identidad. Ser libre, aunque esta palabra ya nada signifique. Lejos de aquí, de esta estación ilusoria en que espero a que venga ese búho nocturno que no llega, no llega. Vale, pues a ver, yo he cogido uno al azar, no sé lo que voy a leer, así que bueno, ahí vamos para allá. Sí. Yo lo hago sentado porque me gusta más, soy como más... Oh. Todo es un fósil de espesura, la simpatía un pedimento de la fe. En el vapor del baño se dibuja una figura incierta, la fisura entre la realidad y el tazalata. Entre estas ruinas de sonido, agua y hollín, secas las heridas y suave como el nervio, suena el timbre con la visita del hombre diciembre, leemos poemas o improvisa alguna canción, dormitamos en los pensamientos de medianoche, mientras la crema de cerveza desborda el vaso. Recordamos momentos y nos reímos, pintamos el cosmos en piedras blancas y aquel reloj, alfombra de piel descalzo, deja de moverse.
La frágil mirada de un segundo, el sofá, el humo de un cigarro y los libros viejos manchados. Reboso alegría y me comentas que la montaña es tu hogar que no tiene nombre, que las banderas están manchadas con la sangre de soldados y máquinas, unas mentes saturadas, y no permites que en ti haya desasosiego. De pronto nos encontramos en silencio mientras lees un manuscrito mío. Yo estoy escribiendo mientras escuchamos el confuso crujir de los árboles, las cosquillas del aire en nuestros cuerpos, el frío crepuscular de los ladridos y el chisportear ficticio de la leña. Los leones marinos se deslizan y no los veo, y sé que lo hacen porque estoy aquí, porque estamos aquí. ¿Sabéis lo que son los irbis? Son leopardos de las nieves que viven en Siberia y los científicos saben muy poco de ellos porque son animales muy escurridizos y no los pueden estudiar. Entonces, este poema va sobre eso y sobre lo que el símbolo de ese animal conlleva también. Volveremos a ver a los irbis una noche centellante de julio, cuando los árboles árticos abran sus raíces a la inmensidad sin nombre de tus ojos de agua. Volveremos a ver a los irbis nevados sobre tu pecho de arena, sobre tu rostro de arena, sobre tus hondos latidos de arena que nos envuelven como una cortina al viento hecha de nenúfares infinitos, como el gemido sordo de las balas al atravesar el cráneo de los animales indefensos. Volveremos a ver a los irbis bajo la cúpula verde de las cascadas de América, de Asia, de África, de Europa, bajo el cielo vibrante que siembra siempre vivas en tus bronquios, bajo la fúlgida ola de la felicidad y sus huéspedes. Volveremos a ver a los irbis, ya nunca se esconderán entre las grietas afiladas de los glaciares, ya nunca se esconderán como arañas negras detrás de tus retinas. Volveremos a ver a los irbis con su rugido cálido y sin óxido, con su pelaje eterno como las flores cristalinas del Edén. Volveremos a ver a los irbis en algún día centellante de julio, dentro de muchísimos siglos. Volveremos a ver a los irbis para jamás saludarlos de nuevo, para nunca observarlos de nuevo, para deshacernos lentamente como una roca blanca acariciada por el sol. Bueno, el poema que voy a leer se titula Los descatalogados. Está basado en una teoría un poco curiosa de un amigo mío que se llama Frank Cerrubio, que habla de unos seres tipo Lovecraft, ¿sabéis Lovecraft? El horror cósmico, ¿no? Estos seres ancestrales. A él los llama los descatalogados. Cuéntalo cómo lo hiciste ese poema, o dónde lo hiciste. Es verdad, tiene su historia porque fue justo en una clase del máster, ¿no? El máster profesorado, y estábamos mandándonos mensajes con versos y poemas y con relatos y demás, que además tenemos un género que hemos creado que se llaman los memelatos también. Ya escucharéis noticias de ello, no lo adelanto. Bien, pues se titula Los descatalogados. Se busca un verbo que diga sol de medianoche, una palabra encarnada que dance datos en espiral hacia la embocadura del desagüe, la deconstrucción de la deconstrucción, ta'afut al ta'afut, lo que se lleva la corriente, una correspondencia, sujeto dharma más predicado karma, un verbo que se pronuncie con labios de no lugar y haga de anuncio avatar para el regreso de los descatalogados. Vamos a ver. Mira, la voy a pillar. Disculpate, pero oyentes. He subido a tomar café
Es el tercero ante la pared desconchada de las losas. Nacen pequeños insectos. Un pequeño camino de alimentos se ha formado con la grasa amarillenta. La mugre del suelo dibujan pisadas que no puede borrar el cepillo. De esta herida es su santidad. La taza quiebra contra un suelo de migas de pan, trenzas de carnaval. Tengo que quitar el gotelé, darle llana, pintar paredes, y al fondo unos ladrillos blancos de goma reflejan colores rosas. Unas cadenas que sacuden el polvo de los extraños. De todas las esquinas de esta casa, las cerraduras están rotas, las puertas no cierran. Colchones amarillentos, sangre y comida. Duermo sobre colchones apilados, y de aquel mueble su pura savia. ¿Cuántos peces nadan tras el espejo? No sé si alguien quiere leer algo. Yo. Sí, venga. Bueno, es un poema que escribí hace un montón de tiempo. Y ¿Quieres ponerte aquí? No, no hace falta, yo creo, ¿no? Sí, ponte ahí para que Ponte si quieres. Es un poema muy cortito, es una... Bueno, como habéis estado hablando de... Una tontería, pero bueno, es mi poema, ya está, es uno de los que tengo. Y lo quiero, como habéis estado hablando de lo cotidiano, bueno, pues quería hacer un homenaje un poco a... bueno, no sé, en uno de tantos momentos, claro, es que está hablando de lo cotidiano. Entonces nosotros tenemos la costumbre de tomarnos una taza de té en invierno juntos. Y bueno, pues ya está, escribí un poemita. Tengo otras cosas, pero bueno, ya que está aquí, que había que hablar y que había que hacer esto un arte un poquito más abierto. Dice: desde el borde de mi taza de té, un abismo insondable separa mis labios del calor jugoso y hiriente de un agua manchada con las hierbas que aceleran mi corazón cuando tú estás cerca. Perdona que haga de madre. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera ver algo, que quiera compartir con nosotros? Porque a partir de ahora pertenecéis a la revista, queráis o no, ¿eh? Eso es lo malo, es un pacto demoníaco, o sea, es autofausti. Bueno, más que nada lo digo, sobre todo ha sido porque habéis aceptado que Diego os dé esas tarjetitas, ¿no? A partir de ahí ya nos hemos quedado con ya nos hemos quedado con vuestras almas, o sea que, sí. Yo leo. Ah, genial, perfecto. Vosotros no las tenéis, ¿no? Ahora no os preocupéis que ahora... Ahora tira, ¿Cómo es? Sí, lo que quieras. Vale. Yo quiero leer un poema que resume un poco lo que significa esta revista para mí, ¿vale? Poema, bueno, es que no sé, he venido aquí un poco de cogido, pero soy Tomás, he publicado a veces en una revista. Tomás? Sí. Entonces, quiero leer un poema que resume un poco lo que significa esta revista para mí y lo escribí pensando mucho en esta revista. Entonces, el poema se titula Da'at. La Da'at es la 11ª esfera que muchos místicos consideran que no existe dentro de la Cábala. Esto significa, es la esfera que da lugar es como el portal del Sefirot al Kiflot. Este sería del árbol de la vida al árbol de la muerte. Bueno, entonces voy a leer el poema. Dice: que articule el conjuro del desaliento, que entorne la estrella deslucida. Se avecina un ocaso colorado, desciende cruel como la miasma aguda. Es ráfaga abrasadora de incendios, un azote al rostro de los extintos. Arrecian los cánticos viscerales, tan delirantes como chimeneas, y abocanadas bajo el humo denso se maquina la estructura del eco. Así se asfalta el sentido siniestro. Muchísimas gracias, Tomás, qué sorpresa tan grata y sobre todo terminando con una tradición tan preciosa como es la Cábala.
ya terminamos el acto. Una buena pregunta, si hay que hacer alguna pregunta. Sí, que alguien me ¿Alguna pregunta o luego, cosilla? Es una curiosidad. Sí. El significado del símbolo que aparece es el del azufre, el símbolo alquímico del azufre. Eso, nosotros teníamos otro que es el mismo tipo pero con otra tipografía, porque bueno, buscamos el símbolo químico del azufre como era tal y es ese. Y teníamos otro, pero una artista plástica mexicana que se llama Mayra Dávila, que era colega de uno de los fundadores, pues nos hizo amablemente ese símbolo, trazando ella las líneas y pasándonoslo especialmente para nosotros. Entonces, bueno, Sí. un reconocimiento también para Mayra, que está, creo que está en París ahora con Pedro, no estoy seguro, pero bueno, es que los otros miembros fundadores van girando por todas las ciudades del mundo, Sí. desde México DF a París, a Madrid, o sea, es como... Justo Diego Un quería... poco, Tomás también es un poco así, yo creo, ¿o no? Sí. Justo quería hablar de que no solo somos nosotros miembros de la red, sino que hay más gente que también pertenece y también hay bastantes colaboradores, yo creo, ya que han participado en la revista, ¿no? Y luego, por ejemplo, Pedro, si no recuerdo mal, que dio a la revista como un... Ahora no recuerdo bien, si lo puedes explicar tú, Diego. No me acuerdo, que es esto que es para la revista, ¿no? Ah, sí. Bueno, la revista está publicada dentro de un marco que es la tipografía de Letran, que es la editorial de nuestro colega Pedro. Entonces, él, como nos ha ayudado mucho con la edición, etcétera, pues se entiende que la revista está publicada pues, dentro de ese marco, del de esa editorial. Entonces, bueno, pues básicamente eso. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido que vengas Tomás porque has venido hoy a Madrid, ¿no? Porque lo he visto por Instagram y la verdad es que no me esperaba. Si fuese ves yo que sé, en el aleatorio por ahí, vale, pero aquí en Valdemoro es como... No, hombre, Valdemoro es un sitio... Tomás hace poemas que son... A mí se me parte la cabeza cuando los veo. Mezcla un montón de imágenes que son poemas visuales, con poemas verbales, con también cosas de programación que él mete, que yo no entiendo nada de eso, pero me parece fascinante y bueno, es una cosa, es realmente impresionante. A mí me gusta mucho lo que hace él. De hecho va a participar en nuestro último número también. Llevas participando desde el cuarto, creo. Ya lleva 3 participando. Pues eso. Voy a enseñar aquí el contacto, no se ve muy bien, pero bueno, lo tenéis en las tarjetitas, las redes, ¿no? Y la cuenta y luego el correo, porque recibimos contribuciones por correo, os mandan, lo digo porque estáis invitados, todo el mundo está invitado para enviar, si queréis enviar cualquier cosa, pues sería un placer. Se escribe un correo en el que se explique, ¿no? Sí. Básicamente es un pequeño saludo porque hay gente que nos manda propuestas así como a pelo, no sabemos ni siquiera quiénes son, un poquito de, ¿sabes? Por favor, un poquito de cordialidad al menos, oye, soy tal, me gusta, ¿sabes? Se entiende. Entonces, no sé cuándo vamos a abrir convocatoria porque el 7º número va a salir la semana que viene y si no la siguiente. Pero bueno, en nuestras redes sociales podéis ver cuándo sale la siguiente convocatoria y podéis enviar pues, todo lo que queráis. O sea, desde poemas hasta relatos, ensayos, lo que sea. O sea, nosotros no descartamos nada, por así decir. Evidentemente que tenga cierta calidad, no un ejercicio de taller de escritura, pero... Claro, porque además, o sea, dentro de lo que son las contribuciones también hacemos una selección, ¿no? Y luego, importante también, antes la revista era bimestral, pero ahora para dar más tiempo y también, ya que hemos sacado ya 7 números, para dar más tranquilidad, pues va a ser una revista cuatrimestral, ¿no? O sea, esto es algo que hacemos gratuitamente, o sea, no ganamos nada de dinero. Lo publicamos en formato digital porque no tenemos dinero
básicamente, o sea, no, tampoco queremos tenerlo porque no lo vemos necesario para difundir la literatura y claro, cada 2 meses editar, seleccionar y todo es un trabajo de tela, porque a lo mejor por cada convocatoria nos llegan a lo mejor 40 o 50 propuestas y claro, tenemos que elegir 15 más o menos. Nos llegan muchísimas de Hispanoamérica, que es algo que nos satisface porque queremos ese diálogo con la literatura hispanoamericana y bueno, pues básicamente eso, somos de momento digitales, ya veremos si después pasamos a un formato en papel, pero de momento no, porque ni tenemos dinero ni nos interesa y tampoco queremos ningún rédito económico por esto, lo hacemos porque nos gusta la literatura simplemente. Pues muy bien. Muchísimas gracias nuevamente al Ayuntamiento de Valdemoro, a la Biblioteca Ana María Matute por recibirnos y a todo este público tan generoso. Muchísimas gracias.